Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Buenos días, sí, doctor. Sí, buenos Ok, días. buenos días. Hoy vamos a continuar, bueno, mi nombre es Amy Espinal, yo soy la otra doctora que está encargada de impartirles el módulo para citología. Hoy vamos a tener una clase bastante breve, completando la parte de el mintos. Hoy vamos a hablar sobre la angiostrongilosis, la teniasis o cisticercosis, y vamos a finalizar con larva migrans. Son temas bastante cortos, la que es más de mayor importancia clínica para nosotros es la teniasis, que es donde más nos vamos a detener. En las otras dos son bastante generales. Recordar la importancia de eso, ¿verdad? Ustedes tienen que conocer bien el ciclo de vida del parásito, que esto es importante en estos módulos, y básicamente eso nos va a ayudar a poder hacer el diagnóstico y por ende después iniciar el tratamiento. Entonces, empezando con la angiostrongilosis, vamos a hablar específicamente de la angiostrongilosis abdominal, que es una emergencia abdominal, eh, también conocida como una infección granulomatosa sinofílica, que es causada por una infección accidental con Angiostrongylos costarricensis. En el ser humano, donde se puede llegar a localizar es en el ilion terminal, en el ciego, apéndice y colon ascendente. Entonces, el ciclo de vida de este parásito, aquí observamos que los seres humanos realmente somos huéspedes incidentales. Normalmente, no deberíamos de ser parte del ciclo de vida de este parásito, pero por la misma cercanía que llegamos a tener con los hospederos primarios, es que nosotros vamos a llegar a poder padecer de esta parasitosis. Entonces, aquí lo que les menciona es que los seres humanos se infectan a través de comida que ya contienen larvas del tercer estadio, que ese ya es el estadio infectante. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo recuerden. ¿Cómo se van a infectar? Con alimentos que contienen larvas. Por ende, ustedes saben que esto va a ser en situaciones higiénicas precarias, ¿verdad? Sumamente relacionado con la pobreza y con la mala higiene. Entonces, pero tiene que contener la larva del tercer estadio, que es el estadio infectante. Entonces, el estadio infectante de la angiostrongilosis es la larva del tercer estadio. ¿Qué otras formas se puede infestar el ser humano? Con alimentos o comidas que contengan, por ejemplo, caracoles o babosas que no estén cocidas bien, y que las verduras o las frutas estén cubiertas de la baba de estos moluscos. O sea, ellos tienen esas secreciones mucoides. Si de repente el alimento no fue bien lavado y contiene estas secreciones, ahí podría tener una puerta de entrada a esta infección. Entonces, antes de que el ser humano lo ingiera en esta forma, eh, la, la rata es otro de los que también pueden llegar a tener ingesta del tercer estadio. Luego, en los pulmones y o sea, la larva es ingerida por la rata. Dentro de la rata ocurre el siguiente paso, que es
que los huevos eclosionan en los pulmones, luego de los pulmones pasan a la larva de primer estadio, y esas son las que son excretadas en las heces, las larvas del primer estadio en las heces de las ratas. Luego, las larvas de primer estadio son ingeridas por estos moluscos, que ellos son los huéspedes intermediarios, y luego hay dos mudadas que hace la larva, y aquí dentro de la babosa es donde alcanza el tercer estadio. Entonces, en el primer estadio es en la rata, es excretada en las heces, las larvas de primer estadio las consume la babosa. En la babosa se completa el ciclo hasta llegar al tercer estadio, y en el tercer estadio es donde es ingerida por el ser humano a través de alimentos contaminados con esas larvas o con las mismas secreciones de las babosas. Entonces, recordar que siempre el hospedero intermediario para que todo eso suceda es precisamente las babosas, los caracoles, que son los huéspedes que van a permitir que complete el ciclo la larva. Existen dos tipos de mecanismos patogénicos en la angiospergilosis. Tenemos la trombosis de las arterias mesentéricas y la inflamación. Clínicamente, si ustedes observan, ustedes ven un paciente que viene con historia de fiebre, dolor abdominal en flanco derecho, anorexia, puede tener diarrea y vómitos, ustedes van a pensar en un abdomen agudo. ¿Cuál es la causa? Entonces ahí es donde tienen que investigar todos los antecedentes del paciente, porque esto, al ver este cuadro clínico, ustedes inmediatamente no van a pensar en una angiospergilosis, sino que ya tendría que tener el antecedente del consumo de alimentos no cocidos. Tienen que preguntar si de repente comió moluscos o si ingirió babosas o caracoles, que realmente no es algo muy común en nuestro medio, pero sí recordar las malas prácticas de higiene en la preparación de los alimentos. El diagnóstico se va a realizar haciendo identificación del parásito en cortes histológicos de una biopsia o una pieza postoperatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no lo van a observar en las heces del paciente. Ustedes no van a hacer un general de heces y observar la angiospergilosis ahí, sino que el diagnóstico es histológico, ya posterior a que se reseque la pieza quirúrgica. Leucocitosis podemos tener de 10.000 a 50.000, con una eosinofilia que puede llegar hasta 80%. Entonces es bien importante ese dato, una leucocitosis con predominio de eosinófilos, que como diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda, ustedes saben que la leucocitosis va a estar elevada a expensas de los neutrófilos. Entonces eso también nos puede ayudar a orientar nuestro diagnóstico. Tratamiento, como les mencioné anteriormente, el diagnóstico es a través de la biopsia del tejido extraído. Entonces, el tratamiento es la cirugía. El paciente no hay que administrarle drogas antiparasitarias, simplemente si usted lo sospecha, se hace el procedimiento quirúrgico necesario, y al hacerse la histopatología, entonces ya se hace el diagnóstico posterior. Pero no se aconseja administrar drogas antiparasitarias. Hasta la fecha, el tratamiento indicado es quirúrgico. Ahora vamos a hablar de la teniasis y la cisticercosis. Como les dije, iniciando la charla, esta es la que de mayor relevancia clínica tiene en nuestro medio especialmente, porque sí vemos una incidencia, no es tan grande ahora porque ya tenemos mayor conocimiento de la enfermedad y la gente es más cuidadosa respecto a esto, pero sí tenemos mayor incidencia de eso respecto a las otras dos patologías que vamos a ver hoy. Entonces, recordando, la teniasis es una infección en el ser humano causada por especies de tenia. Tenemos la tenia solium en el cerdo y la tenia saginata, que es de los bovinos. La que es de importancia clínica es la tenia solium, porque es la que puede llegar a afectar al ser humano. La tenia saginata realmente no hay casos reportados hasta la fecha que yo conozca de pacientes que han sido infectados por tenia saginata.
Entonces, la que vamos a hablar el día de hoy es específicamente la Taenia solium del cerdito. Las tenias son céstodos o gusanos planos, segmentados, son hermafroditas y son largos. Son los que famosamente se conocen como solitaria. La famosa solitaria que la gente hace muchas bromas respecto es la tenia saginata, perdón, la Taenia solium en este caso. Los gusanos adultos habitan en el intestino delgado del ser humano exclusivamente. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar al gusano adulto, en el intestino delgado del ser humano. Entonces, el ciclo de vida, eso es bien importante, porque dependiendo de la forma que llegue a infectarse el ser humano, es la forma en que va a desarrollar la enfermedad, ya sea teniasis o cisticercosis. Estas dos son dos enfermedades distintas o dos presentaciones distintas de la misma infección por tenia. ¿Ok? La misma tenia va a producir teniasis o va a producir cisticercosis. Entonces, ubiquémonos en el primer cuadro aquí. Una persona que tiene teniasis expulsa a través de las heces, ya sea huevos o proglótidos grávidos, que estos van a pasar al medio. A diferencia de lo que ustedes vieron ayer, aquí no es necesario el suelo para completar el ciclo de vida. En ninguno de esos organismos que vamos a ver el día de hoy es necesario el suelo, sino que estos pueden salir al ambiente y inmediatamente al entrar en contacto con ya sea las manos de una persona y luego prepara los alimentos o tal vez están alguien al cuidado de un paciente que no se lava las manos después de asearlo, o una persona que ya tiene la patología, la parasitosis, va al baño y no se lava las manos y luego prepara los alimentos con sus manos contaminadas. Entonces vienen estos huevitos y son ingeridos accidentalmente por mal aseo, son ingeridos ya sea por un ser humano o por los cerditos. Entonces, ya una vez ingeridos los huevos, las larvas van a atravesar la pared intestinal y llegan a través de la sangre a la musculatura. Ellos a través de la vía hematógena eclosionan ellos y luego se van a ir por decirlo así, incrustar en ciertos tejidos. Ellos tienen predilección por los músculos. Entonces se incrustan en los músculos y allí en los músculos es donde se transforman en cisticercos. ¿Ok? Entonces, ingirieron los huevitos, pasaron todos la parte de que eclosionan y todo a través de la sangre, llegan y se transforman en cisticerco en los músculos. Cuando una persona en este punto ingiere la carne que tiene cisticercos, entonces aquí es donde la persona come carne cruda, puede ser que coma carne cruda o puede ser poco cocinada con cisticercos, entonces ingiere los cisticercos, llegan al intestino de la persona infectada y aquí el Excolax se adhiere a la pared del intestino delgado y va a luego crecer a ser adulto una vez que está en el intestino delgado. Entonces, de cisticerco entra al organismo del ser humano y aquí es donde se va a desarrollar el adulto, el gusano adulto. Entonces, de la ingesta de cisticercos se va a desarrollar la teniasis. Ahora bien, si el ser humano ingiere huevitos, al igual que el cerdito, vienen estos huevitos, las larvas, atraviesan la pared intestinal y llegan a la musculatura, también pueden llegar no solo a los músculos, sino que pueden llegar a otros órganos, y en el ser humano, el otro órgano que llegan a afectar son los tejidos subcutáneos, pero también el cerebro y los ojos. Entonces, al consumir huevitos de tenia, lo que va a desarrollar la persona al consumir los huevos es una cisticercosis, y en este caso, si llega al tejido cerebral, puede llegar a desarrollar una neurocisticercosis. Entonces, en resumen, si usted consume huevitos
huevos de tenia, lo que va a desarrollar es una cisticercosis, o sea, puede llegar a desarrollar una neurocisticercosis. Si el ser humano ingiere carne de cerdo, que es el que se alimenta de los huevitos, él llega a transformar, se llegan a transformar los cisticercos en los músculos del cerdo, y el ser humano consume cisticercos, lo que va a desarrollar es la teniasis. Entonces aquí, otra vez se lo repito, teniasis es la infección que se da por la ingesta o la ingestión de carnes contaminadas con cisticercos, mientras que la cisticercosis es la infección que se da por la ingestión de alimentos contaminados con tenia. Eso es bien importante que lo distingan. Clínicamente, la teniasis no son muchos los síntomas que causa, son bien o pueden ser muy leves, más que todo presentan una sensación de llenura y puede tener leve malestar abdominal. Por eso es la broma que siempre hacen de una persona que siempre está lleno o que se llena con poco, la sensación de llenura que tiene una solitaria, precisamente por la sintomatología que presenta la teniasis, porque la persona tiene una sensación de llenura, entonces eso lleva a hiporexia. Y inicialmente, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Recuerdan el ciclo de vida que les dije que expulsa huevos o puede expulsar también prolótidos? Entonces, el diagnóstico se puede hacer porque la persona que tiene la teniasis observa prolótidos en su ropa interior o en la ropa de cama. Y el diagnóstico específico se hace al hacer la observación microscópica de los huevos en una muestra. El tratamiento que damos en Honduras para la teniasis es la niclosamida, 2 gramos, dosis única. Eso es bien facilito, es una dosis única de niclosamida. Ahora bien, ¿qué sucede si la persona desarrolla una cisticercosis? Entonces, la clínica va a depender del estadio en el que se encuentra el cisticerco en la persona. Pueden estar intactos, pueden estar en degeneración o calcificados. Son las 3 formas en las que se puede encontrar el cisticerco en los tejidos del ser humano. Aquí en el ser humano, más que todo, se van a encontrar ya sea en degeneración o calcificados. Los cisticercos en órganos vitales, en órganos no vitales, como el músculo o tejido subcutáneo, ni cuenta se va a dar la persona que los tiene porque son asintomáticos, o sea, no van a dar ninguna clínica, entonces no requieren ningún tratamiento porque no se van a diagnosticar. En ojo, que no es tan frecuente, pueden producir una sensación de cuerpo extraño, nada más. Y cuando se localizan en cerebro, en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, es la que nosotros conocemos como la neurocisticercosis, que esta es la forma más importante de localización, obviamente por la sintomatología que va a tener. ¿Y qué sintomatología va a tener el paciente? Generalmente, como les dije, van a ser parásitos en degeneración, un solo parásito en degeneración, y puede haber en algunas ocasiones calcificaciones. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a ver eso clínicamente? El paciente va a tener crisis convulsiva, hipertensión endocraniana. Características específicas de una convulsión o datos de hipertensión endocraniana secundaria a neurocisticercosis realmente no hay. Simplemente el paciente va a tener crisis convulsiva y se va a manejar como una crisis convulsiva cualquiera. Y los datos de hipertensión endocraniana también, o sea, el paciente llega con la clínica y usted lo maneja, y posteriormente, cuando se hace el estudio, es que se hace el diagnóstico, ya sea por neuroimagen, un TAC o una resonancia magnética, o en algunos casos se pueden hacer pruebas inmunológicas como ELISA. Entonces, lo que les decía, el paciente va a venir con la crisis convulsiva, va a venir con sus datos de hipertensión endocranial. Usted puede sospechar un cuerpo extraño, perdón, usted puede sospechar un TU de fosa posterior o un TU cualquiera. No necesariamente se va a pensar inmediatamente en una neurocisticercosis. Realmente el diagnóstico lo va a hacer una vez que usted tenga el estudio de imagen y observe la lesión. Ahí es cuando se va a hacer el diagnóstico. Los hallazgos de neurocisticercosis por lo general son hallazgos incidentales, o sea, se encuentran
sin necesariamente estar buscándolo, sino que usted está buscando la causa de una patología o de un síntoma cualquiera y resulta que al final eso fue lo que observan en las resonancias o en la TAC. Y el tratamiento farmacológico de preferencia es el médico, que se da el Bendazol 15 miligramos por kilo día, sea de 7 a 14 días. En el hospital de escuela se manejan 14 días de tratamiento. Y el quirúrgico realmente es sumamente reservado, tiene que ser sometido a una discusión clínica entre todos los cirujanos del servicio y tiene que ser una indicación muy específica porque realmente la mayoría de los casos no van a mejorar con la cirugía, sino que van a mejorar una vez que se le dé el tratamiento antiparasitario y se debe de dar tratamiento de soporte para las convulsiones. Generalmente sus pacientes requieren el resto de su vida estar tomando sus medicamentos anticonvulsionantes. Ok, y rápidamente, el último parásito que vamos a ver el día de hoy, la larva migrans o la toxocariasis. Esta es una zoonosis producida por el Toxocara canis. Es una infección que se da por ascaris de animales. Cualquier individuo puede llegar a infectarse de Toxocara, pero es mayor la prevalencia en lactantes mayores y en preescolares. Y es aproximadamente un 13.9% de la población en todo el continente americano tiene anticuerpos para Toxocara, lo que significa que casi 10 millones de personas han sido expuestos al parásito. Es algo bastante frecuente. Entonces, aquí el ciclo de vida, más que todo, lo que tienen que ustedes fijarse aquí es que los huevos presentes en las heces de los perros adultos pasan todo su ciclo su ciclo de vida de llegar a un huevo embrionado larvado, que es el estadio que va a infectar, ya sea a otros perritos, puede infectar al ser humano a medida que está expuesto de la cercanía con ellos, y esta larva, los adultos, los que son van a estar en los hospederos definitivos, en el intestino de los hospederos definitivos, que son los perros, y ellos van a ser los que pueden dar la infección, ya sea a los perritos a través se puede transmitir transplacentaria o transmamaria, o puede ser por ingesta de estos huevecitos en los conejos también, que puede ser otro hospedero intermediario, o en los seres humanos. Las larvas van a ejercer una acción antigénica que puede causar una respuesta inmunopositiva y efectos anafilácticos y alérgicos. Pueden provocar pequeños granulomas que característicamente poseen numerosos eosinófilos y cristales de Charcot-Leyden. Son sumamente alergénicos estas respuestas que causan esta larva. Puede haber una acción traumática y se desarrolla una acción mecánica o obstructiva en el pulmón y el hígado. Las formas clínicas de toxocariasis pueden ser clasificadas en sistémica o compartimentada. Son las dos formas que se puede presentar: la toxocariasis visceral completa o clásica y la incompleta, o la compartimentada, que es la toxocariasis ocular, y la neurológica. Son las formas de presentación. Las manifestaciones y el curso clínico va a estar dada por qué tanto fue el inóculo, qué tan frecuentes fueron las reinfecciones y dónde están localizadas las larvas y la respuesta del hospedador. Las formas compartimentadas son la toxocariasis ocular y la toxocariasis neurológica. Y se clasifican aparte porque en el ojo y en el cerebro son órganos donde comúnmente ocurre la migración final de las larvas. En el cerebro es asintomática y frecuentemente ocurre sin diagnosticarse.
Puede haber pérdida de visión, puede haber uveitis, endoftalmitis, granuloma activo de la retina, enfermedad ocular inactiva. Y los aspectos fundamentales que se tienen que tener en cuenta para el diagnóstico de esta patología es la histopatología, una serología positiva, el paciente presenta eosinofilia y también puede tener altos niveles de IgE. El tratamiento, el tiabendazol, el de elección, 50 miligramos por kilo día, 2 veces al día, durante 14 días, en la visceral, y albendazol, 15 miligramos por kilo día, una vez al día, durante 2 semanas, en la ocular. La prevención es factible, ¿y cómo se hace? Es lo que hacemos con las mascotas. Tenemos que hacerles deshelmintización a ellos regular, a los perros y gatos desde las 3 semanas de edad, y se repite 3 veces con intervalos de 2 semanas cada 6 meses. Entonces eso es lo más importante para la prevención, estar con este esquema desde las 3 semanas de edad al cachorrito o al gatito. Se les hace 3 veces esta deshelmintización o sea, cada 2 semanas se hacen las primeras 3 veces y luego cada 6 meses se tiene que estar haciendo para la prevención a que llegue a ocurrir la zoonosis. Entonces, al tener controlada la litiasis en los hospederos primarios, que son los perros y los gatos, vamos a controlar la afectación del ser humano. Tenemos que también evitar la contaminación del suelo por heces de perro y gato en las áreas adyacentes de las casas y en las áreas de juego de los niños, porque ahí es donde se van a producir la contaminación de nuestros pacientitos. Entonces hay que evitar que las heces estén en el suelo, porque recordándoles, creo que les dije alguna información, les dije al momento de la transmisión, recuerden, les dije que se ingerían, y no. Recuerden que estos atraviesan la piel de los niños, por eso es importante tener en cuenta eso del aseo, porque estos atraviesan la piel cuando ellos andan jugando, descalzos o están con mucho contacto cercano con los animalitos o con las heces de esos animalitos, atraviesan la piel. Entonces, eso no son, esa es la forma en que se puede transmitir la enfermedad. Y también otra cuestión es que hay que evitar que los niños se lleven objetos sucios a la boca. También hay que implementar que se laven las manos y también controlar la geofagia. Ok, entonces ahora si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerla en el chat. Recuerden que las clases van a estar grabadas y luego se las va a compartir sus coordinadores. Y si tienen alguna pregunta que se les ocurra después, también las pueden hacer vía chat, me las pueden mandar al chat o las pueden hacer a su coordinador y que me las envíe al chat y en la siguiente clase las podemos discutir. Mi siguiente clase con ustedes sería el día, bueno, no sé si el lunes o el martes, porque no estoy segura si mañana les van a dar feriado o no. Pero si es feriado, entonces me tocaría el martes. Si no es feriado mañana, me tocaría el lunes. Ese día, jóvenes, me gustaría que si tienen acceso a tener su computadora disponible y su celular para conectarse simultáneamente con el celular y la computadora para hacer un juego de Kahoot. No sé si alguna vez lo han hecho. No, doctora. No, doctora. Ok, mire, eso voy a dejar de grabar aquí.